Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 88, titulado Una vida responsable. Y vamos a leer en esta ocasión Éxodo 21, del versículo 26 al 36. Dice la palabra de Dios en Éxodo 21, 26 al 36. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se lo hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Si alguno abriere un pozo o cavare una cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas, si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Hemos leído Éxodo 21 del versículo 26 al 36, que es nuestra porción que nos corresponde para el día de hoy, nuestro estudio expositivo de Éxodo. Como les decía hace un rato, hoy el título de la predicación de hoy es Una vida responsable. Y lo que estamos leyendo pues nos habla de la ley de Dios, que sigue en lo que hemos estado estudiando del libro de Éxodo, ¿no? En el libro de Éxodo pues hemos avanzado viendo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez, a Dios en estos atributos, ¿no? Como soberano de todas las naciones, como redentor de su pueblo Israel, pero también como juez que juzga, ¿cierto? Y en los últimos estudios hemos estado viendo la ley. Recordemos que desde el capítulo 20 en adelante, la ley es el tema. Entonces lo primero que vimos fueron los 10 mandamientos, y después de los 10 mandamientos Dios hace unas leyes que hemos llamado casuísticas, porque son leyes para casos específicos, ¿no? Y hemos estado estudiando estas leyes. Hemos hablado de leyes para el sacrificio, leyes relacionadas con la esclavitud, las leyes contra el asesinato. Hace 8 días hablamos de leyes que hacen responsable al hombre por sus actos violentos contra su prójimo, su siervo, y incluso sobre un bebé que esté en el vientre de su madre todavía. Y a mí me parece interesante esto que estamos estudiando de las leyes casuísticas, porque este tema que estamos trabajando hace unos domingos, muy a menudo los creyentes piensan que no es importante. Hay personas que piensan, hay muchos creyentes que piensan que la adoración, que la vida cristiana se resume a la liturgia, o se resume en la devoción que hacemos al orar, ¿no? Y en muchos casos la vida cotidiana es como separada, ¿no?, de la vida espiritual, dicen algunos, ¿no? Se piensa que la vida cotidiana es algo diferente a la fe. Entonces algunos piensan que la fe habla de religión y de lo que nosotros hacemos el domingo, pero no de toda la vida, y eso es totalmente equivocado, porque la Biblia nos enseña que la religión que nosotros profesamos, o más bien la fe que nosotros profesamos,
involucra toda la vida del hombre. Dios no nos llama a creer en Él solamente para el domingo o para los actos litúrgicos, sino que nos llama a creer en Él en todo el sentido de la palabra. Y recordemos que la ley abarca todo el sentido de nuestra vida. Estas leyes casuísticas nos recuerdan que la fe se manifiesta en todo lo que hacemos en la vida, no solamente en los actos ceremoniales. Estas leyes se relacionan con la liturgia, como vimos la primera parte, pero también con la ley civil, ¿cierto? Con lo que hacemos como ciudadanos, como personas de una nación. También con la ley moral, es decir, todo es un conjunto, la vida completa es nuestra, es la adoración. El apóstol Pablo decía que nuestro culto racional es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, nuestra vida completa rendida a Dios es un sacrificio vivo, es adoración. Y eso es muy importante. Muchas veces nos volvemos religiosos pensando que con lo que cantamos o por habernos reunido el domingo o por estar haciendo las cosas que Dios dice que debemos hacer en medio del culto, pues eso como que ya cumplimos como cristianos. Pero Dios nos habla de una vida cristiana total, completa, integral. Y por eso me gustan estos versículos que estamos tratando, porque son leyes que hablan de casos muy cotidianos, muy normales, muy de la vida normal, y que obviamente son importantes para nuestra fe, para profesar, para manifestar nuestra fe como creyentes. La fe viva que nos muestran las Escrituras tiene que ver con toda nuestra manera de vivir, con la justicia que debemos hacer cada día, con la misericordia, con la responsabilidad delante de Dios, de nosotros mismos y también de nuestro prójimo. Los versículos que estudiaremos en el día de hoy son mandamientos de Dios que hacen consciente y responsable a cada miembro de la nación de Israel en tres aspectos importantes de la vida y que son muy importantes para nosotros como creyentes. Por eso vamos a prestar atención a lo que Dios nos va a enseñar hoy. Quiero trabajar estos versículos mirando esos tres aspectos de la vida del hombre que trabaja aquí Dios y que son importantes para nosotros como creyentes. El primer aspecto que encontramos allí es la posición que Dios nos da, la posición de autoridad. Se llama el primer título que tenemos hoy en nuestra predicación. Y dice el versículo 26 de nuestro estudio, Éxodo 21-26, dice: si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y el 27 dice: y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Entonces, en este último estudio que hicimos hace 8 días, si nosotros recordamos un poco, tenía que ver más con los actos de violencia que cometía el hombre, y vimos cómo nosotros como creyentes nos debemos abstener de la violencia, ¿no? Y cómo estos actos de violencia que eran terribles, pues que eran muy fuertes, pues acarreaban la pena capital, es decir, la pena de muerte. Vimos el caso del hombre que mata a su siervo y estudiamos el castigo que la ley suponía para esta situación. Pero en el caso de que el siervo que fue golpeado por su señor viviera, pues no quedó muy claro qué pasaba, ¿no? Allí en los versículos que estudiamos hace 8 días. Prácticamente hasta ese versículo que estudiamos no había mucha claridad qué pasaba si el amo golpeaba a su siervo y el siervo no moría. Prácticamente quedó como en blanco esa parte. Y hoy los versículos que estamos estudiando hoy nos hablan de esos casos. ¿Qué pasa si el siervo fue golpeado por su amo y no murió? Pues, porque si moría ya había una ley decretada, pero ¿qué pasa si no moría? ¿Qué pasa si simplemente lo fracturabas? ¿Qué pasa si simplemente le causaba un daño muy fuerte a su cuerpo? El versículo de hoy nos aclara esto. Este versículo aclara la responsabilidad que tenía el amo frente al maltrato de su siervo. Y esto obviamente nos está hablando a nosotros de la posición de autoridad que muchas veces Dios nos da. Dios nos da una posición donde ejercemos autoridad o influencia sobre las personas, ya sea en el caso de que usted es un jefe o en el caso de que a usted le estén prestando servicios. Hoy en día es muy común que contratemos personas para que nos presten servicios. Esa posición que Dios nos da, tal vez de un privilegio de poder nosotros estar dirigiendo las cosas, de poder estar en el liderazgo, pues como hemos visto anteriormente y como vemos en este versículo, demanda de nosotros responsabilidad. Y lo que nos hace este versículo es mostrarnos que somos responsables de los actos que cometemos,
No solamente si matamos a alguien, está hablando de si hay un maltrato que ocasione un daño al siervo. Entonces, específicamente los versículos que hablan del maltrato de un amo a su siervo, están mostrando de un señor que causa una herida en un ojo de su siervo, ¿no? También ofrece el caso donde el amo golpea al siervo en la boca de tal manera que le saca un diente. Hablan de dos casos específicos, ¿no? Del ojo y del diente. Y pues podríamos decir por qué Dios usa el asunto o el ejemplo de un ojo o de un diente. Pues si nosotros nos damos cuenta un poquito de la historia de lo que está pasando allí, pues lo que realmente nos está mostrando es de todos sus órganos, porque en estos dos órganos que él usa allí, el Señor en este pasaje, no son casuales. En aquel tiempo el ojo era considerado como el órgano físico más precioso del cuerpo, más importante. Y el diente, todo lo contrario, era el órgano menos, o la parte menos importante pues del cuerpo. Entonces cuando Dios usa esos extremos, esos dos extremos, ¿no? El ojo y el diente, lo que está haciendo es que cualquier pérdida, diciendo que cualquier pérdida física permanente era un daño grave ocasionado a un siervo. Está hablando de cualquier parte de su cuerpo que se ha dañado de forma permanente, pues era una falta grave contra un siervo. Claramente el texto nos muestra un abuso de autoridad donde el perjudicado, el que sufre la pérdida, viene a ser el siervo, ¿no? No el señor, sino el siervo. En este mismo tiempo, en otra nación, pues esta sería una situación de clara desventaja y de impunidad, obviamente. ¿Por qué? Porque pues el que cometió el daño fue el amo, ¿cierto? El que manda. Y el que fue afectado fue el siervo. Entonces, en otras naciones, prácticamente eso no era considerado algo muy grave. Prácticamente en otras naciones, la vida del siervo ni siquiera era considerada como la de una persona, sino que era visto como un objeto. Y en muchas sociedades antiguas no veían esto como algo grave. Pero en la nación de Israel, bajo la ley de Dios, Dios hace responsable al amo de su posición de autoridad. Cualquier pérdida física permanente daba al esclavo el derecho de libertad. Y eso es interesante, mis hermanos. Si el amo golpeaba al siervo de tal manera que le causaba un daño permanente en su cuerpo, entonces el amo tenía que dejar ir libre a su siervo. Y esto suponía obviamente una pérdida importante para el amo, ¿no? Recordemos que los siervos en ese tiempo eran personas contratadas para una labor. Los esclavos, porque recordemos que en la legislación de Israel habían los hebreos que terminaban en esclavitud eran tratados como siervos, y ellos tenían apenas 6 años de servicio, y también existían los esclavos extranjeros. Era una pérdida para el amo, ¿no? Y esa fue la ley que Dios dio para el amo abusivo que golpeaba a su siervo. Esta ley fue un factor efectivo para impedir el maltrato y la brutalidad de parte de los amos, que era muy común en otras naciones, ¿no? Ese maltrato, esa violencia contra los esclavos era común en otras sociedades, pero Dios aquí está poniendo la regla y está diciendo eso, en mi nación no debe ser así, entre mi pueblo no debe ser así. Y la Biblia enseña respecto a este tema que no se debe abusar de la posición de autoridad que Dios nos haya dado, ¿no? Si usted ha sido beneficiado, si usted ha sido privilegiado de tener una posición de autoridad, ya sea en su empresa, ya sea en su familia, ya sea en donde sea, Dios no nos da esa posición de autoridad para dañar, sino todo lo contrario, para servir. Recordemos que Jesucristo dice que el que es mayor entre nosotros debe ser el que sirve. Y es diferente al concepto que tiene el mundo. El mundo dice, ve a la persona que está en el liderazgo, que la persona que está arriba, la ponen como, la endiosan y prácticamente todo el mundo tiene que correr a servirle. Pero la posición bíblica es que si nosotros estamos en la autoridad, nosotros debemos servir a la vida de los demás. ¿Cómo es eso? No quiere decir que nosotros hagamos la función de los que nos sirven, no. Dice, lo que quiere decir es que nosotros debemos vivir, actuar, mandar y liderar en beneficio no solamente nuestro, sino de las personas que están a nuestro alrededor. Frecuentemente en este mundo, el que está en una posición de autoridad la aprovecha no para hacer bien, no para bendecir a su prójimo,
Lo vemos en las diferentes realidades de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestras naciones, ¿no? Vemos como el que tiene una posición de autoridad del gobierno, muchas veces la utiliza no para bendecir a la nación, sino para aprovecharse de ella. Vemos que las personas que tienen liderazgo en una empresa muchas veces lo usan no para bendecir o beneficiar a sus empleados, no para sacar adelante a toda la empresa, sino simplemente para beneficiarse esa persona sola. Entonces nosotros vemos frecuentemente que la autoridad la aprovecha el hombre sin Dios para hacer, no para hacer bien, sino para, por el contrario, para beneficio propio y a costa muchas veces de la vida, de la salud, de los bienes de los demás. Desafortunadamente, esta es una realidad que no solamente hace parte del mundo, también hace parte de la iglesia. O sea, sería bonito decir, esto es la gente que no tiene a Cristo, pero los creyentes somos diferentes. No, el texto nos está hablando a personas creyentes. Recordemos que el líder de la nación, el que está refiriendo estas palabras allí que Dios le da, Moisés, lo está hablando al pueblo de Dios, ¿cierto? Está hablando a la nación de Israel. Nos está hablando a nosotros como iglesia. Y esto es muy diciente. Dios está diciendo que en medio nuestro también hay un deseo de ser reconocidos, también hay un deseo egoísta por beneficiarnos solo nosotros, también en nosotros hay injusticia y Dios está legislando contra esa injusticia. Dios está poniendo freno a esa injusticia en nuestro corazón. Muchos hombres hoy que se llaman a sí mismos cristianos, muy devotos, ellos se piensan que son muy consagrados. La realidad es que son injustos y opresores con los que les sirven, y eso no está bien. Lo que hablábamos ahorita es la incoherencia de mucho cristianismo hipócrita hoy en día, en donde vamos a la iglesia, cantamos bonito, ¿cierto? Tal vez hasta servimos en la iglesia de alguna manera, y cuando estamos en la calle, cuando estamos haciendo negocios, pues no somos realmente personas de fe. Actuamos totalmente contrario a lo que Dios dice. Y esto es una hipocresía, esto es una mentira. La vida del cristiano no debe ser buena solamente en el culto o en la iglesia, o no debe ser hermosa durante las celebraciones nada más. Nuestra vida debe ser para la gloria de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? De nuestra existencia. Para todas las cosas que nosotros hagamos debemos glorificar a Dios, debemos buscar lo que es justo, debemos hacer justicia. Y este fue un constante pecado en la nación de Israel. La hipocresía religiosa siempre ha estado en medio del pueblo de Dios. Y por esta causa Dios llama mucho la atención al pueblo de Israel. Tenemos un ejemplo en Isaías 58:3. Dios le dice a los hijos de Israel, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Miren este contraste, ¿no? Esta era una iglesia que le gustaba ayunar, que le gustaba ir al templo, ir a celebrar el tiempo para el Señor y ayunar, supuestamente ofrecer ese sacrificio a Dios. Y Dios les dice, ¿ustedes les llaman a esto ayuno? ¿Ustedes están realmente ayunando? Porque vienen a ayunar y apartan el tiempo y la disposición, y dice, pero ustedes lo hacen para su propio gusto y oprimen en ese día a los trabajadores, ¿cierto? Entonces aquí vemos el reclamo de Dios. El reclamo de Dios es la incoherencia. Y si hay algún reclamo que Dios haga hoy en día a la iglesia, es la incoherencia. La incoherencia de decir yo soy cristiano, de aprendernos unas canciones, de ser parte de una denominación y a la vez de salir y vivir una vida de pecado, de ser injustos con los demás, de hacer negocios sucios, de hacer cosas que hieren y dañan la vida de nuestro prójimo. Hermanos, eso no es una vida cristiana, eso es hipocresía. Esa es una vida hipócrita y farisea. Y recordemos que una de las fuertes acusaciones que hacía el Señor a los líderes religiosos de su tiempo era por la hipocresía religiosa que ellos tenían, porque oraban de manera espléndida, porque hacían cosas que parecían muy espirituales, ¿cierto? Pero el liderazgo que Dios les dio lo usaban para lo malo y no para lo bueno. ¿Cuántas veces nosotros abusamos de nuestra posición?
de esa posición de autoridad que Dios nos da. ¿Cuántas veces somos injustos con los que trabajan con nosotros? Y hay muchos casos en la actualidad donde podríamos estar abusando de nuestra posición y haciendo daño a los que trabajan para nosotros. Ya no existe la esclavitud como existía en el tiempo antiguo, pero hay muchos ejemplos de cómo nosotros hoy en día podemos dañar a nuestro prójimo y abusar de la posición que tenemos como personas a las que les sirve. Una de ellas es el maltrato. Cuando nosotros contratamos a alguien o cuando tenemos una persona que nos está ayudando, hay muchas veces el caso que la persona que está mandando allí se cree con la autoridad de maltratar al que está trabajando para él. Y eso es injusto y eso no está bien delante de Dios. Dios está reclamando por eso. Otra manera de hacer daño, de abusar de nuestra autoridad, de la posición que Dios nos da, es demandar más servicios de aquellos por los que hemos pagado. Entonces nosotros pagamos por un servicio, pero queremos uno mejor, ¿cierto? O demandamos uno mejor. Pagamos por algo, por cierta cantidad, y a la hora de beneficiarnos nosotros estamos pidiendo más de lo que nosotros pagamos. Eso es injusto. Muchas veces nosotros peleamos para que nos den algo más de lo que nosotros pagamos. Eso es injusto. Otra es exponer a los que nos sirven a condiciones que deterioran su salud. Hay personas que, estando en la posición de autoridad, lo que hacen con sus empleados, con las personas que les sirven, es ponerlos en situaciones que perjudican su salud. Exponerlos a lugares, a ambientes que dañan su salud. Eso es no pensar en el prójimo, eso es hacer un daño. Otra manera es pagar menos de lo que es justo. Y eso es triste, mis hermanos, cuando nosotros queremos pagar menos de lo que es justo. Eso es hacerle un daño a nuestro prójimo. Si nosotros vamos a contratar un servicio, vamos a querer que alguien nos brinde algún servicio, debemos pagarle a la persona lo que es justo. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Estamos llamados a eso. No estamos llamados a dañar la vida de nuestro prójimo o aprovecharnos de nuestro prójimo. Algunos aprovechan que con la persona con la que están haciendo negocios es cristiana y aprovechan esa situación para enternecerle el corazón y ser injustos con ella en el ámbito económico, en el ámbito comercial. Mis hermanos, eso no se debe hacer. Si hay un hermano que nos está prestando un servicio, no le pidamos rebaja. Paguémosle lo que es, ¿cierto? Hagamos lo que la Biblia nos enseña a hacer. Nosotros somos creyentes, nosotros somos pueblo de Dios. Hagamos las cosas como hijos de Dios. Si no, entonces estamos siendo hipócritas, ¿cierto? Si estamos cantando, adorando, haciendo todo esto, pero a la vez estamos siendo injustos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con la persona que nos sirve, que nos ayuda, pues entonces estamos siendo hipócritas. Como miembros del pueblo de Dios debemos ser diferentes a este mundo. Debemos manifestar la nueva vida en Cristo en todo lo que hacemos, y eso incluye el trato con las personas que nos sirven. Debemos ser conscientes de que nuestra posición de autoridad debe beneficiar a los demás, debe beneficiar a los que están a nuestro servicio, y juntos poder recibir el beneficio del trabajo que estamos haciendo en la empresa, en la situación que estemos haciendo, el negocio que estemos haciendo. Debemos ser justos para asumir nuestra responsabilidad frente a aquellos que nos sirven, mis hermanos. Si hemos ocasionado un daño a la persona que nos sirve, pues debemos responder por ese daño, ¿cierto? Es lo que nos está diciendo el texto. La responsabilidad del amo que dañaba alguno de los órganos, de los miembros de su siervo, era dejarlo libre. Es decir, él tenía que perder aquello que había invertido en esa persona, en lo que había pagado para que esa persona le sirviera. Tenía que despedirlo, sacarlo de su casa y dejarlo ir libre. Y eso es muy interesante, mis hermanos. Nos está llamando a la responsabilidad. Nosotros somos responsables de aquellos que nos sirven. Debemos ser nosotros amables, personas cordiales entre nosotros y ser justos en las cosas que hacemos con las personas que nos sirven. Esa es la primera área que vemos aquí en estos versículos que estamos estudiando hoy. La posición de autoridad que Dios nos dio. Frente a esa posición, si usted la tiene en su vida, pues usted debe ser justo y debe responder por lo que dañe a la persona que le está sirviendo. Es lo que nos está diciendo el texto. El segundo caso que vemos aquí, lo vemos en el versículo 28, y yo quiero agrupar los versículos que nos hablan acerca de este tema para tratarlo como un solo tema.
nos está hablando de los bienes terrenales, ¿no? Lo segundo que nos habla es de los bienes terrenales. Entonces, lo primero es la posición que Dios nos da, lo segundo son los bienes terrenales. Dios nos está llamando a ser responsables frente a los bienes que Él nos da, ¿cierto? Todos nosotros como personas vamos a medida que pasa el tiempo, que vamos creciendo, que vamos avanzando, vamos poseyendo bienes, Dios nos va dando bienes terrenales y la Biblia nos habla del cuidado y también nos habla de la responsabilidad que nosotros debemos hacer o tener frente a estos bienes. Dice Éxodo 21:28. Dice, si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, y a causa de ello muriere, y el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya corneado hijo o haya corneado hija, conforme a este juicio, será con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y vemos en el versículo 35 que sigue hablando de los bueyes, dice, y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderá el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas, si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará el buey por buey, y el buey muerto será suyo. Entonces, este es el segundo aspecto de la vida del hombre por el cual Dios le hace responsable en estos versículos, en esta ley. Y habla de las posesiones que Dios nos da. El texto está hablando ahora de bueyes, ¿no? Recordemos nosotros un poco acerca de qué eran esos bueyes, ¿no? Hoy en día nosotros no tenemos bueyes y muchas veces por nuestro contexto nos es un poco difícil entender textos como estos que nos hablan de cosas que nosotros no manejamos, no tenemos hoy en día. Pero recordemos que los bueyes eran usados en el trabajo de la tierra. Eran considerados unos bienes muy importantes para la agricultura. Eran de mucha ayuda, eran de bendición. Tener un buey en ese tiempo era como tener hoy en día un tractor, tener una máquina que nos ayude a realizar las labores del campo. Eso era lo que representaba ese animal para el hombre. Y recordemos que ese fue el uso que Dios le dio a los animales. Es decir, los animales no están de decoración. Algunos piensan que los animales están allí como para casi que adorarlos, pero la Biblia nos dice que Dios nos dio animales para nosotros, para que nosotros aprovechemos el servicio que podemos hacer de ellos. No nos autoriza a maltratarlos, ¿cierto? No nos autoriza a abusar del trabajo de ellos. Ellos también necesitan descanso y necesitan sustento, alimento, pero la Biblia nos dice que podemos usar de ellos para nuestras actividades. Es así que Israel los usaba en estas labores de agricultura, ¿no? Obviamente estamos hablando de que en este momento ellos están en el desierto y todo esto, pero la ley estaba siendo dada para cuando ellos entraran y poseyeran la tierra y tuvieran animales y hicieran agricultura y pudieran pasar estas situaciones. Entonces lo que nos dice el texto en sí, o lo que nos está hablando, era de un dueño de animal que tenía que responder por la vida o por lo que hacía ese animal, es lo que nos está diciendo. Si un hombre era dueño de un animal, delante de la ley de Dios debía responder por él, ¿cierto? Esos animales eran bienes importantes para ellos y están hablando de los bienes que Dios nos concede. Dios nos concede muchas cosas. Dios nos concede, hoy en día podríamos hablar de un carro, podríamos hablar de una casa, podríamos hablar de cualquier cosa que Dios nos concede. Estos versículos nos están presentando casos donde los bueyes acornean y asesinan a las personas, ¿no? Estos bueyes, recordemos que son animales que tienen unos cuernos grandes, ¿cierto? Y que si fueran bueyes violentos podrían terminar ocasionando daños a las personas o a los mismos animales. Entonces cabe resaltar aquí el hecho de que toda esta ley está valorando la vida del hombre sobre la vida de los animales, ¿sí? Eso es lo primero que quiero aclarar en este punto. Dios está
valorando la vida de los hombres sobre la vida de los animales. Es decir, estos textos se dan más que todo para beneficio y protección de la vida del hombre y de las pérdidas y ganancias del hombre, que para proteger la vida del animal. Lo que nos está hablando es de la vida del hombre, y eso es muy importante. Entonces, el primer caso, un buey acornea a una persona y la mata. ¿Sí? Un buey está allí en el campo y pasa una persona, la acornea y la mata. ¿Qué decía la ley de ese primer caso? Pues la ley ordenaba que debía el buey ser asesinado. Imagínense, el buey debía ser asesinado y su carne no se debía comer. Es decir, para ellos esa carne era maldita prácticamente, y el dueño era absuelto, pero obviamente, aunque era absuelto, él perdía su animal, ¿no? Él perdía su buey. Si un buey acorralaba a una persona, el buey debía morir. Y es interesante, ¿no? Porque cualquiera diría, bueno, ¿qué culpa tiene el buey? O podría decir, pues, ¿cómo hacemos responsable a un buey? ¿Por qué la ley hace responsable a un buey? ¿Por qué matar al buey? ¿Cierto? Algunos preguntarían. Pues Dios ya había establecido este mandamiento. Si nosotros miramos Génesis capítulo 9, versículo 5, Dios ya había hablado acerca de esto. Y me parece muy interesante este versículo porque nos habla del gran valor que le da Dios a la vida del hombre sobre la vida de los animales. Y es importante. Dice Génesis capítulo 9, versículo 5. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y estos versículos son muy, muy importantes y muchas veces los entendemos mal. Aquí lo que está diciendo el texto es poniendo la vida del hombre, o más bien resaltando la importancia de la vida del hombre. Estos versículos de Génesis, Dios le había dado al hombre, específicamente a Noé, los animales para su sustento. Recordemos que Dios le permite a Noé comer de todo animal y le está dando los animales para su sustento. Es decir, lo que le está diciendo Dios allí en ese contexto a Noé es que podía matar y comer, ¿cierto? Los animales están ahí, puede comer de todos ellos. Pero también Dios aclara que la vida del hombre era diferente a la del animal. Es decir, usted podía matar un animal y comérselo, ¿cierto? Pero la vida del hombre era diferente. El hombre no debía ser asesinado, es lo que dice el texto. Si un hombre o un animal asesina a un hombre, el animal o el hombre que había cometido el homicidio debía morir. Miren eso tan importante. Si un hombre o un animal asesinaban a un hombre, entonces ese hombre o ese animal que cometió el homicidio debía morir. Esa era una ley que Dios pone en Génesis y que está ratificando aquí en este libro de Éxodo, donde nos está mostrando la ley. Dios explicó la razón allí en ese mismo versículo. Él dijo, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Miren la diferencia que Dios está diciendo. Dios está diciendo, si tienes hambre y quieres comer, puedes matar un animal. No importa, eso está hecho para eso. Pero, dice, pero la vida del hombre es diferente. La vida del hombre no debe ser quitada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios fue creado el hombre. La imagen de Dios está en el hombre. Y por eso Dios considera el asesinato de un hombre como algo que debe ser pagado con la vida. Entonces, animal que mataba a un hombre, ¿qué debían hacer con el animal? Matarlo. Y esa carne no se comía. La ley solo estaba confirmando el mandamiento que Dios ya había dado en Génesis. Cabe considerar la diferencia que Dios hace aquí entre la vida del hombre y del animal. Desgraciadamente hoy en día los hombres han hecho una idolatría de los animales y los defienden más que si fueran personas. Y a veces se comete una violación de la ley de Dios. ¿En qué sentido, mis hermanos? Pues porque Dios no nos mandó a idolatrar a un animal. Porque los animales no son a la imagen de Dios, no son miembros de nuestra familia, como algunos dicen, ¿no? Algunos ya meten a la mascota como un miembro de la familia, no es un miembro de la familia. Un animal no es imagen de Dios, ¿cierto? Ahora, la Biblia no nos manda a ser crueles, no nos manda a ser violentos, ¿cierto? La Biblia no nos prohíbe tener animales, todo lo contrario, podemos tenerlos para nuestro servicio, pero no debemos hacer una igualdad del hombre y el animal, no está bien, no es correcto.
Hoy en día hay muchas personas que idolatran la vida de los animales. E incluso hay personas que lideran a favor de los animales en los estados, en los gobiernos. Y llegan a hacer leyes que son totalmente contrarias a la Biblia. Por ejemplo, en Colombia y en otros países, matar ciertos animales pueden acarrear años de prisión. Años de prisión. Si usted mata a un oso de anteojos, se puede acarrear años de prisión. Pero asesinar a un niño en el vientre, en muchas ocasiones, en muchos casos, es considerado como algo lícito. Y eso es triste. Nuestras naciones están dándole más valor a un animal que a la vida del hombre. Y es todo lo contrario a lo que Dios mandó. Dios ordenó aquí en estos versículos y habló acerca de la prioridad. Habló acerca de la importancia de la vida del hombre. Y eso no quiere decir, mis hermanos, que seamos crueles con los animales ni nada de eso, sino que debemos darle el lugar que Dios les da en la creación. Dios los puso a nuestro servicio, nos podemos beneficiar de ellos, ¿cierto? Y es muy importante aclarar este punto. Ahora, en el segundo caso seguimos hablando de bueyes, de los bienes de los israelitas. El segundo caso, pues el versículo 29 es cuando el dueño del buey que mató a la persona ya sabía que su animal era peligroso y no tomó precauciones según la ley. Y esto viene a ser negligencia. Es decir, en el primer caso el buey mataba a la persona sin que el dueño supiera que el buey era violento. En el segundo caso, el dueño ya había sido abusado, que el buey era peligroso. Él ya había cometido algunos actos de violencia y ya se le había llamado la atención, pero el dueño no hizo nada, no lo encerró, no lo guardó. Era la negligencia del dueño, y según la ley, esa negligencia del dueño le hacía tan responsable de la vida de la persona, del daño de la persona, de la muerte de esta persona, como el mismo buey. Entonces, en tal caso, había que matar o tenía que pagar con su vida tanto el buey como el dueño. Imagínense ustedes, tenían que pagar el buey y el dueño. ¿Cómo pagaba el dueño? Con su vida. Es decir, también tenía que ser asesinado, también tenía que morir. Por no ser un crimen intencional, la ley le daba al hombre la oportunidad del rescate. Es decir, él podía pagar un precio por su vida que le imponía obviamente el dueño y los jueces, ¿no? De esta forma se indemnizaba a la familia del fallecido. La persona que murió tenía familia. Esa familia podía ponerle una multa y el dueño del animal tenía que pagar esa multa a la familia. Esto terminaba siendo una indemnización por la vida de su pariente. Entonces es interesante esto que estamos viendo por una razón, mis hermanos, porque la ley nos está poniendo a nosotros como responsables de los bienes que Dios nos da. Dios nos dio un buey, pues hay que cuidarlo, pues hay que mantenerlo, ¿cierto? Hay que buscar su bien, pero también hay que buscar el bien de los demás y no descuidar yo los bienes míos y terminar ocasionando una tragedia. También nos habla de que si la víctima era un siervo, el rescate ya estaba fijado, ¿cierto? Porque si no era un siervo, pues los jueces y la familia designaban el pago del rescate. Pero si era un siervo, pues se había fijado el rescate. El hombre debía pagar 30 ciclos de plata y el buey era apedreado. ¿A quién le pagaba? Obviamente que al dueño, a la persona que era el amo del siervo, ¿no? Finalmente, en el versículo 35 aclara el caso de un buey que mata a otro buey, ¿cierto? El buey de un hombre mata al buey de otro hombre. ¿Qué debía pasar allí? ¿Cuál era el castigo para esa situación? Si mi buey terminó acorneando al buey de mi vecino, ¿qué decía la ley? Pues la ley advertía que si yo no tenía conocimiento de la violencia del buey, pues lo que hacía era partir el animal muerto en dos y el vivo se tenía que vender y también partir las diferencias iguales del precio del buey vivo. Es decir, la ley que está buscando justicia, pero, si el dueño del buey sabía que su buey acorneaba y era peligroso y no lo guardó, entonces el dueño no se repartía nada. Él tenía que pagar el buey muerto. Él tenía que compensar a la persona. ¿De qué nos está hablando todo esto? Todos estos casos de bueyes y de asesinatos y todo esto. Lo que nos está hablando es de la responsabilidad que todos nosotros tenemos.
En todos estos casos podemos ver la responsabilidad que tiene el hombre con respecto a las posiciones o bienes que Dios le da. Este es apenas un caso de los muchos que aparecen descritos en la ley de Dios. Si nosotros estudiamos toda la ley de Dios, desde Génesis hasta Deuteronomio, pues nosotros encontramos que hay muchas leyes que hablan acerca de la responsabilidad de nosotros como personas de los bienes que tenemos, de las cosas que Dios nos dio. Hay muchos casos y podríamos poner muchos ejemplos, pero quiero usar un versículo de Deuteronomio 22:8. Miren lo que dice este texto, Deuteronomio 22:8. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera alguno. Miren este texto tan diciente, ¿no? Él dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. Es decir, haces una casa nueva donde tenga una plancha, donde tenga un lugar arriba, donde uno pueda caminar, pues hágale una baranda, hágale algo para que las personas no se caigan, ¿cierto? Y es interesante, mis hermanos. Me gusta lo que la ley muestra aquí. Es que nosotros a veces pensamos que la religión, nosotros pensamos muchas veces que la fe, pensamos muchas veces que la Biblia habla de casos litúrgicos nada más, de cosas que son para cantar y adorar a Dios en el culto, pero resulta que la Biblia nos habla de cosas tan comunes como estas, ¿no? Si usted hizo una casa, dice la Biblia, si usted hizo una casa, póngale una seguridad para que la gente no se caiga y se mate. Esto es importantísimo. Dios nos está hablando de la responsabilidad de un cristiano. Imagínense ustedes la diferencia entre un creyente y un no creyente. Unos piensan que la diferencia entre un creyente y un no creyente es que uno no sabe los himnos, que va a la iglesia, ¿cierto? Que hace esto o aquello, que viste de tal manera. No, la diferencia entre el uno y el otro es que el uno es responsable, ¿cierto? El creyente es responsable. El creyente hace las cosas con cuidado para que no afecten a su prójimo. Cuida de sus posesiones para que no terminen siendo una desgracia o terminen afectando a las personas que están a su alrededor. Eso es muy importante, mis hermanos. En todos estos casos, el principio es el mismo. Se considera responsable a los dueños de bienes por los daños y perjuicios que pudieran causarle a los demás. Ese es el principio. ¿Cuál? Que se considera responsable a los dueños de los bienes por los daños y perjuicios que puedan causar a los demás. Y yo me pregunto si ese principio estará vigente hoy. Por supuesto que sí. Hoy en día no tenemos bueyes, hoy en día nuestros bueyes no acornean a nadie porque no tenemos, pero la ley sí nos impone a nosotros o nos llama a que respondamos por aquellas cosas que nos pertenecen, que pueden llegar a causar daño a nuestro prójimo. Esto es así en la ley civil de nuestras naciones, pero también lo es en la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos de estos textos, estamos hablando de responsabilidad, estamos llamados a responsabilidad. Estos principios siguen vigentes hoy. Seguimos siendo responsables de todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Si lo descuidamos, puede perjudicar a los demás y es pecado delante de Dios. Si descuidamos lo que Dios nos ha dado, puede perjudicar a los demás y es pecado delante de Dios. Tener bienes es un privilegio, pero también acarrea una responsabilidad. Hoy en día, quienes tienen un carro, por ejemplo, si nosotros lo pasamos a nuestra vida normal, a nuestra cotidianidad, la persona que tiene un carro, pues debe hacerle mantenimiento para evitar accidentes, ¿cierto? No se puede quedar sin frenos, sin aceite, no puede terminar ocasionando una desgracia por descuidado. Eso es pecado. Eso está mal, eso es hacer un daño a los demás. Quien edifica una casa debe hacerlo con excelencia, de tal manera que no termine causando una tragedia. ¿Cuántas tragedias se han dado aquí en Colombia por causa de construcciones que fueron mal hechas, ¿cierto? Tal vez por ahorrarse cierta cantidad de dinero. El creyente, por ejemplo, que quiere emprender un negocio, hoy en día está de moda ser emprendedor. El creyente que quiere emprender un negocio debe asegurarse de que beneficie y no que perjudique a los demás, ¿cierto? No debe perjudicar a los demás. Sus bienes, lo que Dios le da, no debe perjudicar a los demás. Hay negocios que causan que pueden producir mucho dinero, pero si perjudican a los demás, no debe ser nuestro negocio, mis hermanos. Cuando vemos nosotros la realidad actual, pues vemos cuánta falta hace esta conciencia, esta responsabilidad en el hombre de hoy en día.
Si nosotros miramos, algunas industrias son capaces de fabricar alimentos o productos, mercancías que son dañinas para la salud del hombre. Y eso es triste. Hace un tiempo veíamos en un pequeño documental de cómo hoy en día algunas empresas fabrican cosméticos con materiales que deterioran la piel de las personas y mostraban los daños irreversibles que esos cosméticos podrían causar. Eso es ser uno ilegal, eso es ser una persona cruel, eso es no ser una persona honesta y es dañar a nuestro prójimo. Eso es lo que nosotros como creyentes no debemos ser. Todo lo que nosotros hacemos, nuestros servicios, lo que fabricamos, las cosas que vamos a emprender, deben ser excelentes y deben beneficiar a nuestro prójimo. Porque nuestras posesiones, todo lo que Dios nos da debe ser de bendición. El creyente está llamado a hacer la diferencia con lo que Dios le da. Nosotros como creyentes hagamos la diferencia con lo que Dios nos da. Dios le dio un buen trabajo, Dios le dio unos beneficios, unas bendiciones económicas, Dios le ha dado. Eso debe ser para también la bendición de nuestro prójimo. Debemos ayudar, debemos servir, debemos producir nosotros empleos, debemos hacer que las personas estén mejor. Tenemos que pensar de esa manera porque somos creyentes. Mis hermanos, estamos llamados a que nuestros bienes beneficien a los demás y no les traigan desgracia y les traigan dificultades. Ese es un acto responsable que como creyentes estamos llamados a tener. Entonces estamos hablando de áreas de nuestra vida en las que Dios nos demanda responsabilidad. Hablamos que la primera es en la posición que nos dio Dios. En este caso, en los versículos nos hablan de la posición de autoridad. El segundo caso hablamos de las posesiones que Dios nos da. Y vamos para nuestro tercer punto, que habla de las acciones personales, de nuestras acciones. Y es muy normal, es muy cotidiano escuchar nosotros a las personas decir, es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera, ¿cierto? Hay muchas personas rebeldes que dicen, es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Nadie me tiene que decir lo que debo hacer. Son frases muy escuchadas, ¿cierto? Y muchas personas piensan que libertad es eso, es que yo hago lo que quiera y a usted qué le interesa, ¿cierto? Pero la Biblia nos va a mostrar que nuestras acciones pueden causar daño a los demás y también que nosotros somos responsables de esos daños que causan. Dice Éxodo 21:33, mire el versículo 33, dice, y asimismo, dice, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. El tercer aspecto por el cual el hombre debe ser responsable es por sus acciones. El versículo nos presenta el caso donde un hombre abre un pozo y no lo cubre. Recordemos que los pozos o cisternas eran huecos profundos que se hacían en la tierra para sacar de ellos agua, ¿cierto? Recordemos que a cierta profundidad la tierra tiene agua y en la antigüedad, no había acueducto ni nada de esto, muchos abrían cisternas y de allí sacaban el agua. Hoy en día todavía pasa en algunos lugares donde el agua potable no es normal, no se puede dar. Entonces, ¿qué hacen? Hacen estos pozos y de allí sacan el agua. O también se hacían pozos para almacenar agua, ¿cierto? Entonces, en ambos casos la situación era la misma. Se abría un hueco grande en la tierra. Por ser un hueco en la tierra, pues muchas veces no se veía. Y en el tiempo antiguo no se usaba mucho la cerca o esto que dividía los terrenos. ¿Y qué pasaba? Los bueyes de un vecino se pasaban al campo del otro y en muchos lugares pues el buey terminaba cayendo. Entonces lo que debía hacerse era, después de sacar el agua, cubrir la cisterna con una piedra. Generalmente era una piedra que se ponía en la boca del pozo. De no ponerse la piedra en la boca del pozo, ¿qué pasaba? Pues había el riesgo que un animal cayera y pues obviamente se iba a ahogar en ese pozo. La ley preveía este caso y es ahí donde yo les digo, mis hermanos, la ley no habla solamente de cosas que tienen que ver con aspectos religiosos, hablan de toda nuestra vida. Aquí nos están hablando de algo tan sencillo como esto, ¿no? Alguien que hizo un pozo y no lo tapó, algo que para muchos sería como algo que no tiene mucha trascendencia, pero Dios legisla sobre esto. Y la ley prevé este caso de negligencia y castiga al que cavó el pozo, haciéndolo resarcir el daño al pagar a su dueño el animal
que se perdió. Y eso es muy importante, mis hermanos, para nosotros como creyentes. Todas nuestras acciones, de todas nuestras acciones debemos ser responsables. No era pecado abrir el pozo o la cisterna, pero el que lo hacía debía ser responsable de su acción, evitando que ocurriera un accidente. ¿Cómo? Tapando el pozo. Somos responsables de cuidar que lo que hacemos o dejamos de hacer no dañe la vida de nuestro prójimo. Ese es el principio en este texto. Somos responsables de cuidar que lo que hacemos o dejamos de hacer, porque en este caso el hombre dejó de hacer algo. ¿Qué dejó de hacer? Dejó de tapar el pozo, ¿cierto? Dañe la vida de nuestro prójimo. Debemos tener cuidado. ¿Este principio está vigente hoy? ¿Qué podemos decir? Obviamente que sí. Hoy también para nosotros, y mucho más nosotros que somos pueblo de Dios, debemos modelar esta ley que Dios nos está poniendo. Nuestras acciones afectan para bien o para mal la vida de nuestro prójimo. Aquí estamos hablando de una acción física que causa un daño físico, pero también podemos hablar de acciones nuestras que causan un daño emocional en las personas, que causan un daño a su ser. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nuestros pecados son un mal ejemplo que dañan la vida de nuestros hijos? ¿Cierto? Muchos hijos aprenden a beber de sus padres, aprenden a emborracharse de sus padres. Estamos muchas veces haciendo un daño a nuestros hijos sin ser esa la intención. Los padres terminan haciendo un daño a sus hijos. ¿Cuántas veces nuestras acciones o actitudes o palabras terminan hiriendo o dañando la vida y el corazón de muchas personas, mis hermanos? Y hay personas que hablan y dicen que son muy sinceras, y con eso como que se dan el permiso de maltratar y dañar a los demás. Y yo les digo una cosa: para ser sinceros no hay que ser agresivos. Para ser sinceros no hay que ser hirientes, ¿cierto? Yo puedo decir la verdad, pero la Biblia nos habla no solo de decir la verdad, sino de decirla como conviene. La Biblia dice que la palabra dicha como conviene es una bendición. Pero yo con la verdad, con un versículo bíblico, puedo estar destruyendo la vida de una persona. Nosotros debemos tener cuidado. Ser sincero no quiere decir licencia para maltratar. No, ser sincero no quiere decir licencia para abusar de las personas. Por eso nosotros debemos tener cuidado. Nuestras acciones dañan o benefician a las personas. Miren, mis hermanos, una exhortación con la verdad bien dada es medicina para el alma. Puede traer a una vida arrepentimiento, puede cambiar la manera de ser y de actuar de una persona. Pero una palabra dicha sin sabiduría, aunque sea muy bíblica, aunque sea lo que sea, puede dañar, destruir la vida de una persona. Y eso se ha dado, mis hermanos. Es fácil hablar, murmurar, criticar, juzgar, sembrar discordia. Es fácil repartir chismes, ¿cierto? Pero todas esas acciones irresponsables están causando daño. Y por ellas debemos nosotros responder ante el Señor. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que habla en nuestra boca, tendremos que dar cuenta. Somos responsables de los daños a nuestro prójimo por causa de nuestras acciones. No solo debemos reconocerlo, mis hermanos. Si usted es responsable del daño de una persona, si usted le ha ocasionado daño a su prójimo, no solamente estamos llamados a reconocerlo, sino también a pedir perdón. Y en este caso quiero traer un ejemplo que sucedió hace unos años. Recuerdo en el año 2014 que salió la noticia del arresto del hijo de Jackie Chan. Yo no sé si todos conocen a ese actor. Ese actor tiene un hijo que fue arrestado, es un joven, precisamente porque en su casa tenía marihuana. Le dieron 6 meses de prisión. En su país condenan ese acto de manera fuerte. Inmediatamente Jackie Chan, el padre, salió en público a pedir perdón. Y a mí me pareció interesante lo que este hombre dijo, la manera en que él pidió disculpas, o más bien, la manera en que él pidió perdón. Dice: yo también debo tomar responsabilidad porque como papá no lo eduqué bien, él dijo. Y eso me parece muy interesante. Este hombre, hoy en día, en esta sociedad que vivimos, es fácil uno decir: yo no tuve la culpa, ¿cierto? Es fácil decir: eso fue él, yo no tengo nada que ver. Pero este padre se paró y dijo: venga, yo les pido disculpas, yo les pido perdón porque yo no lo eduqué bien. Eso es algo que nos dice mucho a nosotros, de la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, de la responsabilidad que tenemos con nuestras acciones. Es importantísimo para nosotros. Hoy en día, desafortunadamente, como nuestro padre Adán, somos especialistas en decir: yo no tengo la culpa.
Yo no tengo nada que ver con eso, pero la Biblia nos muestra claramente que sí tenemos que ver, que nosotros tenemos responsabilidad en nuestras acciones, que todo lo que hacemos que cause daño a nuestro prójimo es culpa nuestra. Y así como el caso que acabamos de hablar de este hombre que pidió perdón a las personas y se sintió parte del problema, nosotros también debemos asumir nuestra responsabilidad. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios mucho más tenemos que asumir lo que nosotros estamos haciendo con responsabilidad. Somos cobardes muchas veces para decir, esto es mi culpa, ¿cierto? Es más fácil decir, fue culpa de este, fue culpa de aquel, ¿cierto? Yo no tengo nada que ver. Pero Dios nos está llamando a asumir nuestra responsabilidad. Incluso en el cristianismo hoy en día, muchos le echan la culpa al diablo de todo. Muchos que son místicos dicen, es que el diablo me hizo caer, es que el diablo me llevó a hacer esto. Y no es el diablo, la Biblia nos habla de nosotros, de nuestra responsabilidad. Otros que son más estudiados dicen que es por el pecado que mora en mí, ¿cierto? Yo no fui, lo que pasa es que el pecado que mora en mí, pero el pecado que mora en mí está hablando de nosotros, ¿cierto? Cuando hablamos del pecado que mora en nosotros, estamos hablando de nosotros como pecadores. No podemos separar el pecado del pecador. En todos estos casos nosotros debemos decir, yo tuve la culpa, asumir la responsabilidad, pedir perdón, pero también restituir, como vamos a ver en otra enseñanza. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos y hacer lo que nos corresponde como creyentes, mis hermanos. Podemos concluir en estos tres aspectos de la vida del hombre, tanto la posición que Dios nos ha dado, los bienes que nos ha entregado y también las acciones que realizamos como personas libres, en nuestras naciones, en nuestros países, pues nosotros somos responsables de todo esto. El deber nuestro como creyentes es vigilar que toda nuestra vida glorifique a Dios y beneficie a nuestro prójimo. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra vida completa debe glorificar a Dios y beneficiar a nuestro prójimo. Si el abuso de nuestra posición, la mala administración de nuestros bienes o la negligencia en nuestro obrar ha perjudicado la vida de los que nos rodean, mis hermanos, pues Dios nos está llamando hoy, en este día, a asumir nuestra responsabilidad, a pedir perdón y también a restituir hasta donde nos sea posible, mis hermanos. No saquemos más excusas, no culpemos a nadie más, no seamos como Adán que dijo mi mujer y la mujer dijo fue la serpiente, pero no, Dios nos está diciendo no saquemos excusas, no culpemos a los demás, asumamos nuestra responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis hermanos, yo les invito en este día a que oremos delante de Dios, a que le pidamos perdón a Dios por las veces que no hemos sido responsables con lo que Dios nos ha dado, por las veces que no hemos asumido nuestra responsabilidad como padres, como ciudadanos de esta nación, como parte de este pueblo cristiano, como parte de la iglesia, cuando hemos herido a los demás, cuando hemos hecho daño a los demás y luego como que nos limpiamos las manos o nos lavamos las manos como Pilato. Vamos a orar a Dios y a pedirle perdón por nuestros pecados. Pidámosle que nos limpie, nos santifique y nos ayude a glorificarle con toda nuestra vida. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por este día hermoso que tú nos regalas. Gracias por este tiempo, por la palabra que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque somos, como tú nos has enseñado, cobardes para asumir nuestra responsabilidad. Rogamos que nos perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, que nos limpies de aquellas cosas que hemos hecho que están en contra de tu palabra, que están en contra de lo que tú nos has enseñado. Permítenos, Señor, ser justos en medio de este mundo, que no seamos hipócritas, fariseos, cantando bonito y haciendo una liturgia muy maravillosa, pero viviendo de una manera deshonesta e injusta. Limpia nuestro corazón, ayúdanos a vivir para tu gloria, Padre. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.